todos los países se sienten de alguna manera, ¿no?, afectados por lo que es estos conflictos. Y vamos a ver que Bolivia no, que Bolivia también se afecta. ¿Ok? Entonces me gustaría que ustedes, si tienen alguna lectura de este elemento, que es ahorita un elemento actual que está sucediendo, que no es historia, sino que estamos nosotros viviendo un acontecimiento que está cambiando lo que es el escenario del comercio internacional, el escenario de lo que es la estabilidad económica mundial, ¿no? Entonces, es un tema que sí o sí tenemos que entender, tratar de interpretar y tomar las decisiones, y si estamos a nivel de decisiones gerenciales, entonces, ¿qué más importante que entender, tratar de hacer una lectura lo más cerca de la realidad? ¿Ok? No se olviden, cualquier rato ustedes pueden hacer un comentario. Aquí tenemos un primer cuadro, donde dice el efecto de la guerra. Cómo se va moviendo, ¿no?, el comportamiento de lo que es los informes que se van lanzando en distintas épocas, fechas. Aquí tenemos, si ustedes ven, ahorita voy a marcar voy a sacar el marcadorcito. Ahorita muy sensible está bien. Aquí voy a marcar para que puedan hacer. Bien, aquí tenemos. Tenemos un informe, ¿no?, respecto a los puntos porcentuales y a las variaciones que ha tenido el informe de enero, ¿no? Ahí está el informe de enero, estoy marcando, frente al último informe de abril 2022, ¿no? ¿Cómo se ha visto afectado el crecimiento? Nosotros digo porque estamos parte de la economía, todos los individuos en esta tierra vemos que nos afecta. El 2000, ¿no?, el primer informe del 2022 de enero es este. Fíjense el crecimiento y la proyección que tenía que tener, ¿no? Ahí está, un 4.6% de crecimiento que tenemos que tener en relación al 2021, ¿no? Pero ahora, el último informe el informe de abril proyecta un crecimiento de 3.6%. O sea, bajar de 4.5 a 3.5 todavía es el inicio de los efectos que se están midiendo. De continuar esta guerra, de profundizarse, ¿no? El tiempo es el peor enemigo, entonces se va a ir deteriorando todo lo que es el aparato productivo y se va a ir moviendo lo que son los flujos de importaciones y exportaciones que va a incidir en la oferta en los mercados de los países. Un ejemplito le voy a poner. ¿Qué pasa? Nosotros estuvimos con un precio del barril de petróleo $50. ¿Se acuerdan que bajó hasta $20? Pero ahora estamos 50, un crecimiento, un incremento en la demanda, fruto de un crecimiento en la producción. Pero ahora el precio del petróleo es solo un indicador. Ahora se cotiza en 110. ¿Quiénes son los ganadores? Evidentemente los exportadores de petróleo, pero es materia prima, ¿no? Es un producto básico que todavía eso sirve para transformar. Entonces es la energía la que de repente será impactado por lo que es el petróleo. Bueno, así como se va a ganar en la venta de petróleo los productores, pero así también van a recibir productos con un incremento en los precios, una amenaza de la inflación. O sea, básicamente hay un movimiento que no se sabe
al final, ¿quién va a ser el que va a ganar y quién va a ser el que va a perder en mayor proporción? Tenemos las economías avanzadas. Las economías avanzadas van a sufrir, ¿no? Un impacto, ¿no? En promedio menor que el crecimiento general mundial. Ah, fíjense las proyecciones entre el informe del 2022 de enero al informe de abril, el último. Vemos una reducción de todos los sectores que se van a ver afectados. Y aquí, si ustedes ven, ¿no? La EMET, que sería Economías de Mercados Emergentes y en Desarrollo, las economías de los mercados emergentes y desarrollo, excepto Rusia, tenemos una novedad. ¿Qué va a pasar? Que la proyección a abril del 2022 dice que le da un crecimiento. En otras palabras, los países que están emergentes o en vías de desarrollo, donde nosotros nos incluimos en vías de desarrollo, los emergentes, aquellos países que están un crecimiento, países pobres que han tenido un crecimiento, un desempeño en los últimos años constante, ¿no? Son los que están saliendo con casos como Chile, como Brasil, como México, como Colombia, ¿no? Entonces, ellos van a, de repente, dice, según este informe, ¿van a qué? Van a subir en sus exportaciones de materias primas. Como decía el informe, ¿quién va a ganar? La demanda de materias primas significa un incremento en los precios de los mismos. Los commodities van a subir. Nosotros somos exportadores de materias primas, ¿correcto? Somos exportadores. Somos proveedores desde lo que es minerales, desde lo que es todos los extractivos, incluido el gas, minerales. No somos exportadores de productos básicos, productos intermedios, alimentos, sector, por ejemplo, de soya, ¿no? Exportamos más grano que aceite refinado, aceite para el consumo. Entonces, materias primas somos exportadores campeones. Por lo tanto, aquí nosotros somos los ganadores, porque vamos a exportar nuestras materias primas a unos precios muy elevados. Ejemplo, ¿cuánto se cotizaba el precio de la tonelada métrica de soya antes de la guerra? ¿Cuánto se cotiza ahora una tonelada de soya en la bolsa de valores? El precio por tonelada, ¿no? El precio por tonelada, o sea, estamos hablando de mil kilos. El precio estaba en 400, 350, la soya. Ahora se está cotizando en $650. Fíjense. Entonces vemos que un sector que se va a beneficiar en Bolivia son los exportadores de soya. Son los exportadores de soya. Un incremento que eso va a impactar en nuestra balanza comercial. Nuestras exportaciones van a subir. Hay una tendencia de exportar más materias primas porque los precios están elevados. Y estos precios no van a bajar con el tiempo, ¿no? A corto plazo van a continuar porque recuperar los niveles de producción, de abastecimiento de las materias primas, toma por lo menos medio año mínimamente a unos 2, 3 años. Nuestros minerales, lo propio, no, todo lo que es las exportaciones no tradicionales, porque exportamos materias primas, desde lo que son los plátanos, desde lo que son la carne que exportamos, desde la quinoa, desde algo interesante que estamos exportando, los deshidratados también que hay incremento, desde lo que es el precio del oro como un recurso
¿no?, de respaldo para las economías que se van depreciando sus monedas. Entonces, la demanda del oro crece a tal punto que el oro, la onza Troy, ha subido a más de $1.800. Ha tenido un incremento más del 20%. ¿Ok? Entonces, aquí estamos en el tema de lo que es los países emergentes y los países en vías de desarrollo van a tener un impacto positivo según el informe de enero a abril. Y todos los demás sectores, ¿está? En el caso, por ejemplo, que también, por eso yo les decía, al final de la noche o al final de la gestión, tenemos que hacer un análisis. Si bien nosotros nos vamos a beneficiar porque está incrementando nuestros commodities, especialmente lo que es materias primas, alimentos, ¿no? Alimentos y energía, ahí está el petróleo, el gas, pero también nosotros, por otro lado, nos va a llegar ¿qué? Nos va a llegar productos caros. Ahí está. Nosotros somos importadores también de materias primas. También somos importadores. ¿Qué importamos? ¿Quién me dice algo? A ver, ¿quién me dice qué importamos como materia prima? ¿Quién me dice? ¿Importamos diésel o no? ¿Importamos gasolina o no? ¿Importamos o no importamos? No. Es más, es más, nuestras importaciones de estos dos productos sin hacer el análisis largo significa un doble impacto para nuestra economía, negativo. ¿Por qué? ¿Quién me dice el por qué? Porque a ver, estas materias primas, el diésel que sirve para producir al sector oriental, esa industria agrícola que está desarrollando para producir soya, se necesita mucho diésel. Este diésel va a llegar con un nuevo precio, ¿correcto? Un nuevo precio. Pero este nuevo precio, ¿qué significa? Significa que tenemos que subvencionar, el gobierno va a subvencionar una mayor cantidad. ¿Qué quiero decir? Que va a perder el gobierno, va a invertir mucho más, ¿no? Aparte del incremento en el precio internacional, va a asumir esa subvención que tenemos con el diésel, con la gasolina, con los aceites, sin ir muy lejos, sin entrar al detalle de las materias primas que importamos, ¿no? Entonces ahí está la balanza comercial. ¿En qué nos va a beneficiar ese incremento en los precios de las materias primas como exportadores y en qué nos va a perjudicar esas materias primas que nosotros importamos? Importamos, no se olviden, trigo, ¿verdad? ¿Y de dónde compramos el trigo? Compramos también, hemos hecho la compra de Rusia, hemos hecho la compra de Argentina, y Argentina, pues sus precios también van a sufrir un incremento y nos van a vender con un incremento, un precio diferente. Eso va a impactar en nuestra economía. Si un producto entra con mayor precio a nuestro mercado, materia prima, ¿qué creen que va a subir? ¿Qué creen que va a ser la harina? Nada más hablamos de un producto. ¿Qué creen que va a pasar con el precio de la harina? Va a llegar otro precio y el gobierno tiene que asumir esa diferencia si no quiere que se distorsione el equilibrio entre la oferta y la demanda que ha adquirido un precio ahora. Ya los, ya los revendedores de la Eloy, por la Eloy Salmón, ¿no?, de los abastos, están haciendo subir la harina porque el trigo ha subido. Sube la harina y ustedes saben que sube el pan, un producto básico. Sube el pan significa que los trabajadores van a demandar un incremento salarial mayor, bloqueos, marchas. Hay tendencias inflacionarias, ¿no?,
en muchos sectores que si no se subvenciona, entonces puede que presenten tendencias inflacionarias. Imagínense que los exportadores, lo único que los detiene para que no haya variaciones en el precio interno son las restricciones que el gobierno ha implementado a través de su abastecimiento interno. O sea, todavía en Bolivia estamos controlando. Todavía el fantasma de la inflación todavía no llegó, pero estamos conteniendo. Pero unos meses vamos a sufrir que los productos de materias primas han subido. Por lo tanto, va a haber nomás un incremento en los precios. O sea, el gobierno en su programa ha demostrado que en sus informes que los niveles de inflación en Bolivia son los más bajos en la zona. Es el primer país que tiene niveles de inflación más bajos, controlados. En Asia, ¿qué pasa con Asia Oriental y Asia Central? Dice, ahí está. Los informes de enero, informes de abril, muestran a una brecha más ancha que en cualquiera, de un crecimiento proyectado, ¿no? A 3.8, ahora baja ¿a cuánto? A 2.7, casi 2.6.5. Bueno, entonces ahí está. El crecimiento económico mundial proyectado para el 2021 era 6.1, ¿verdad? No, no proyectado, perdón. El crecimiento alcanzado el 2021 era 6.1, ¿verdad? Ahí está, aquí está, 6.1. El 2021 hemos crecido 6.1. Ahora, el 2022 ya bajamos la economía mundial, o sea, la producción mundial, de 6.1 a 3.6. 2023, 3.6. O sea, el 2023, según este informe, ¿no? Que puede variar, que puede tirarse todavía más abajo el crecimiento, de endurecerse y de que muchos países se involucren en el conflicto, ¿no? Y que el sector de Europa, la Unión Europea, pues siga sufriendo el desabastecimiento causado por lo que es Rusia, que no está exportando y va a empezar a cerrar las llaves de las exportaciones de gas. Por lo tanto, muchos países se van a beneficiar productores de gas. Las economías avanzadas, las desarrolladas, de 5.2 todavía van a sufrir un impacto mayor a mediano plazo, el 2023 a 2.4. Y el 2022 está en el promedio de 3.3. ¿Okay? Las economías, en otras palabras, avanzadas, las desarrolladas, como son los países, están en el grupo de los 20, el grupo de los 7, el grupo de la OCDE, Organización para los Países de Desarrollo Económico, pues ellos van a sufrir un impacto, ¿sí?, mayor el 2023 que otros sectores. ¿Y qué otros sectores? Me refiero a las economías en vías de desarrollo y los emergentes, que van a mantener, están en el promedio de 3.8, 4.4. En otras palabras, nosotros estamos aquí. Vamos a crecer dentro de un contexto de la economía de un crecimiento menor al 2021. Si nosotros hemos crecido un 5% el año pasado, el 2021, ahora yo creo que vamos a crecer un 4%, un 3%, según estas proyecciones. La primera economía del mundo, o sea, ¿qué significa? Estados Unidos como país participa en el Producto Interno Bruto Mundial casi con el 20%. O sea, es la primera economía, es el motor económico
que jala a los demás. Es el que tiene más fuerza, ¿no? Para poder jalar a toda la economía del mundo. Estados Unidos, el 2021 creció frente al 2020 5.7%. O sea, su producción históricamente llegó a 5.7 en Estados Unidos. Claro, después de un efecto rebote, resorte del 2020, que era una economía, un auto parado, una producción parada, una economía parada. Y en 2021, efectos resorte, empiezan a crecer todos los países. Y Estados Unidos, un crecimiento de 5.7. El efecto rebote, el efecto resorte que le llaman, ¿no? Frente al 2020, que era el COVID, pues todos han crecido en indicadores muy importantes. ¿Ok? Deme un minuto.
Bueno, entonces, como les decía, el primer motor de la economía del mundo, ¿no? Según el informe de abril, el 3007 en relación al 2021 apenas va a crecer 3,7. Pero es una economía grande. Creo que Estados Unidos, en este caso, no va a sentir ese efecto que tiene las guerras que están librando entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan cuando hemos hablado de lo que es la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, especialmente la Segunda Guerra Mundial, ese escenario de destrucción del aparato productivo de Europa, ¿no? Ustedes saben los países como Italia, Francia, Alemania, ¿no? Japón también ha sido uno de los grandes perdedores del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién ha salido fortalecido de este conflicto en este sector europeo? ¿No? Ha sido Estados Unidos. Y así los indicadores muestran de que ha habido un proceso de entre lo que es el 50, entre lo que es el 50, después de 1945, 50, y bueno, y para adelante, ¿no? El mejor beneficiado, vamos a decir, Estados Unidos, porque ha participado en la reconstrucción de la economía de esos países devastados por la guerra. Ha empezado a canalizar recursos porque él era el primer, junto con Canadá y otros países, pero Estados Unidos es el que ha liderizado la colocación de los recursos para la reconstrucción de su aparato productivo y de las ciudades destruidas. ¿Cómo? Con las empresas norteamericanas. Entonces, ha habido un empoderamiento, vamos a decir, un enriquecimiento y una acumulación, ¿no? Donde en ese periodo las multinacionales han empezado también a florecer, a aparecer en gran cantidades y que en la actualidad sigue predominando el sector donde hay más multinacionales, es en Estados Unidos, ¿no? Ese proceso de acumulación de capital gracias a las economías de guerra. Y se ha vuelto Estados Unidos el proveedor. Y ahora en este conflicto vemos nosotros que Estados Unidos está mandando material, desde lo que es alimentos, armamento, asistencia técnica, recursos humanos, todo está mandando a Ucrania. Entonces, eso hace que su economía se empiece a mover, empiece a demandar estos productos y los productores empiecen a moverse más rápido, producir en mayor cantidad. Los alimentos que está mandando como asistencia técnica a través del brazo de ayuda, a través de las Naciones Unidas, pero la mayoría pertenece a Estados Unidos. Entonces, vemos que estas economías de guerra favorecen a algunos países y empobrecen a otros países, ¿no? Bueno, esto beneficia a Estados Unidos, ¿no? Pero Estados Unidos tiene una gran amenaza de que si no se debilita Rusia, pues Rusia ya está imponiendo un nuevo sistema de pagos. Si bien ha salido del SWIFT, que es una sociedad, es un grupo es una sociedad donde se permiten hacer transacciones con la mayor seguridad del mundo, el SWIFT Society of World, ¿no? de comercio y transferencia de capitales, sí, ha sido sacado, en teoría no debía operar, pero sigue operando en sus pagos de Estados Unidos, con los países que le sigue comprando, como es el caso de la India, que está comprando toda la materia prima de Rusia, incluido el petróleo, al 50%. China, que también está, bueno, y algunos países de Emiratos Árabes también está aprovechando como compradores. Pero Rusia está imponiendo que si tiene éxito, el dólar norteamericano cae. ¿Por qué? Porque si Rusia tiene éxito en implementar un nuevo sistema de pago a través de su moneda, el rublo, ¿no? Junto con las otras monedas que se fortalecerían como divisas, sería el yuan chino, ¿no? y la India, y la India con su moneda como medios de pago internacional. Entonces el dólar deja de demandarse en mercados internacionales
cuando no se demanda un producto, no se compra dólares para poder comprar petróleo, y si se compra con la moneda que tú estás manejando en tu economía, junto con lo que es la moneda del país, que es del exportador, y la moneda del país importador, el dólar queda marginado. Al quedar marginado, no hay demanda de dólares y el dólar se desploma. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El dólar ha sido el oro, que antes era el oro, como medida de valor de las economías, ¿no? El oro había sido reemplazado por el dólar. Entonces el dólar se convirtió en una moneda de intercambio y de solvencia en lo que es para una economía. Pero ahora que si se impone Rusia con su sistema de pago y su moneda con otros países que están intercambiando productos, el dólar perdería peso en la economía del mundo. Entonces, vemos que Estados Unidos se está jugando mucho en este conflicto bélico porque ahora está en juego también su estabilidad económica a través del dólar, de su moneda, ¿no? Y Estados Unidos, fíjense, recién en el 2023 va a ir a 2.3%. Entonces, tenemos un descenso sostenido en la economía de Estados Unidos. Pero Estados Unidos, como es una economía fuerte, es, como ya habíamos dicho al inicio, una primera economía, pues el crecimiento de estos países grandes generalmente no son 8, ni 7, ni 6, excepto China. Estos países grandes, pues les cuesta mover su sistema de producción interno, su Producto Interno Bruto. Con un crecimiento de 2.3, Estados Unidos está feliz, tiene estabilidad, ¿no? Pero lo peor es que si sigue cayendo, pero no va a caer su Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque está colocando mucha materia prima, muchos productos, muchos alimentos, está colocando al sector afectado que es Ucrania. Entonces, está moviendo su economía. China, otro ícono de la economía, segundo país, ¿no?, en participación del Producto Interno Bruto Mundial. ¿Cuál va a ser el comportamiento de China según el informe, ¿no?, el informe de abril de 2022? China en el 2021 había crecido 8.1, estaba jalando a la economía. China es cantidad, no es calidad. Su economía para los 1.500 habitantes, 1.500 millones de habitantes, ¿no? 8.1 significa pues un crecimiento que está demandando materias primas de todos los países emergentes y en vías de desarrollo, incluido Bolivia. Materias primas desde minerales a productos alimenticios. Pero China también, según este informe, el 2022, ¿no?, este año estaría cerrando apenas con el 4.4%. El primer efecto, ¿no?, de la guerra lo va a sentir China, ¿no? Fíjense, está reduciendo prácticamente a la mitad. Su producción del 2021 va a reducir el 50% frente al 2020. O sea, había crecido 8, ahora va a crecer 4.4. Y China, como se está manteniendo neutral en el tema y está aprovechando las materias primas y la coyuntura, hay un crecimiento, ¿no?, positivo que va a tener en relación al 2022, 5.1%. Esto es garantía de que va a seguir comprando China y su economía va a seguir creciendo a un mayor ritmo de Estados Unidos. Por eso dicen los economistas y analistas que China de aquí a unos años, hasta el 2025, ya va a superar a Estados Unidos como economía número 1. Ya va a ascender China como, y por lo tanto, si es una economía que la primera economía del mundo, su moneda se va, se va a imponer en muchos mercados internacionales, ¿no? Y todavía vamos a ver impactos mayores. Había crecido en 2021, antes de la guerra, 5.3. Ahora, después de la guerra,
va a bajar a 2.8, ¿no? Un poquito más de 40 y tantos por ciento. Y todavía va a bajar el 2023 2.3. Esto todavía es incierto porque recién la amenaza de la inflación en su economía de los países europeos se está sintiendo. ¿Por qué? Porque no hay gas, ¿no? Y estamos entrando a invierno. Esto significa que la demanda de gas, pues, va a ser mayor y los precios a los que va a adquirir van a ser mayores. Por lo tanto, las empresas productoras, distribuidoras de energía y de petróleo, los importadores, van a hacer subir sus precios y están haciendo subir casi al 40%. Entonces, esto está conteniendo, ¿no? Pero cualquier rato va a explotar esta olla de presión, pues si la economía se va a derrumbar, inicialmente en la zona del euro, y luego va a jalar a los demás países. ¿Cuál es el escenario para Latinoamérica? En promedio, Latinoamérica había crecido 6.8% en 2021. Ahora, el 2022, de acuerdo a este último informe, va a cerrar con un crecimiento de 2.5%. ¿Qué les parece? Si fuera 50% en relación al 2021, sería 3.4%. Entonces estamos viendo que más del 60%, ¿no?, va a impactar este conflicto en Latinoamérica. Como decía inicialmente, los que van a sufrir el mayor impacto son aquellos países importadores de materias primas, ¿no?, incluido petróleo, incluido diésel, incluido gas, y más que las exportaciones que se van a beneficiar, pues van a impactar mucho más las importaciones, o sea, los precios. Y por lo tanto, son economías que tienden a cerrarse. Para proteger su producción, van a tender, en vez de abrirse, a cerrarse. ¿Qué significa? Van a endurecer. El tema de lo que es a través de las políticas monetarias, lo que van a hacer es sacar dinero del mercado o a presionar mucho más sus impuestos para que la economía no sufra esa inflación. ¿Se dan cuenta? Mecanismos del gobierno, políticas tributarias y políticas de comercio exterior se van a aplicar. O sea, va a haber economías que se van a cerrar mucho más, ¿no? Y así va a ser el 2023. Aquí está el mundo, este es el comportamiento. Ustedes tienen que entender cómo va a ir nuestro mundo, ¿no? Vamos a mantener un crecimiento de acuerdo a este último informe, también veremos, 3.6 en 2022 y 2023. Estados Unidos, y hemos visto cuál va a ser su comportamiento. La zona del euro, hemos visto que también, fíjense, son descensos, ahí está mayor en la zona del euro, ¿no? Y Oriente Medio y Asia Central no va a ser tan dramático. Asia emergente, los países emergentes del Asia, ¿no?, van a sufrir el menor impacto. Y si yo les preguntara en examen cuál de los sectores económicos, Estados Unidos, zona del euro, Oriente Medio y Asia Central, Asia emergente, ¿no?, América Latina y África subsahariana, ¿cuál va a sentir menor impacto de acuerdo al último informe de abril del informe económico de las organizaciones internacionales, con ese Fondo Monetario Internacional? ¿Qué me responderían? Tendrían que responderme el sector que menos impacto por la guerra va a tener. ¿Cuál sería? El 2022 y 2023. África subsahariana, ¿no? Y seguido Asia emergente y en desarrollo. Los que van a sufrir más es Europa, ¿sí? Va a sufrir más América Latina. El impacto en América Latina va a ser dramático. Nosotros vamos a sentir que en vez de mejorar, estamos peor en nuestra economía y se va a impactar, se va a ver en nuestra economía, en el movimiento económico. Y obviamente, cuando la economía no crece de un país,
hay la amenaza del desempleo. O sea, los empleos van a ser muy requeridos. La calidad de empleo, según la Organización Internacional del Trabajo, se va a deteriorar. O sea, hay una tendencia a incrementar el desempleo en estos países de América Latina y el Caribe. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, los efectos no son positivos en relación a las exportaciones e importaciones. Entonces vamos a sufrir más el impacto de los precios incrementados en las importaciones que beneficiarnos de las exportaciones a precios mayores. Aquí, ¿qué tenemos? Dice que las perspectivas a mediano plazo, ¿no? Después de esta gestión y la próxima gestión, se han revisado a la baja en todos los grupos de país, excepto los exportadores de materias primas que se benefician de la escalada de precios de la energía y los alimentos, ¿no? Exportadores de alimentos, nosotros somos exportadores de alimentos y exportadores de energía, ¿cuál es el gas? El petróleo no es suficiente, tenemos que importar. Entonces ya no nos ven. El gas, pero el gas en nuestro mercado está subvencionado, o sea, no va a impactar de esa manera, ¿no? Y tampoco las exportaciones, ahora hemos visto que a Argentina y a Brasil son los únicos mercados a los que exportamos, porque nuestra producción no da para exportar más, ¿no? A pesar de que se ha firmado un incremento en las exportaciones de gas con Argentina, pero, bueno, más de esa oferta no tenemos, ¿ok? Y aquí tenemos otro elemento que va a impactar en la economía. ¿Cuál es? La subida de las tasas de interés. Ustedes que han analizado que están avanzando macro, que están avanzando micro, ¿qué significa cuando las tasas de interés suben? ¿Qué significa cuando los bancos, el sistema financiero, sube sus tasas de interés? Activas y pasivas. ¿Qué significa? ¿Qué indicador es este? ¿Cuándo sube una tasa de interés? ¿Cuándo sube el costo del dinero, del capital? ¿Cuándo? Cuando es escaso. Cuando el costo del capital sube, quiere decir que es un capital que cuesta más caro que antes, ¿verdad? Entonces, en el caso de Bolivia, en el caso de cualquier otro país, se tiene que tomar una gran decisión. Ojo, ustedes saben que el capital cuesta, ¿no? Los capitales, frente a un poco, vamos a decir, desaceleración de la economía, los capitales también se frenan, se estancan en lugares, no se mueven. Por lo tanto, no hay capital en los países, no hay plata. Y va a tener que subir el costo del capital, el acceso. Uno, significa subir la tasa de interés como política de gobierno interno. ¿Qué significa? Significa incentivar al ahorro. Bolivia sube las tasas de interés pasivo, ¿no? Entonces, en vez de meter un negocio, yo meto mi plata al banco y gano intereses. Bueno, y eso estoy indirectamente retirando dinero de la masa monetaria y metiéndole al banco. Por lo tanto, no va a haber liquidez en el mercado. Y cuando no hay liquidez en el mercado, ¿qué pasa? Los precios bajan porque no hay compras. La oferta baja de dinero, ¿verdad? Estoy hablando. O ustedes quieren al revés. Al revés. O sea, cuando hay productos, la demanda de productos, cuando no hay platita en el bolsillo, se deja de consumir, ¿no? O sea, esa es la iliquidez. Cuando el gobierno, a través de sus títulos, premios o incremento en las tasas de interés pasivas, quiere decir que está incentivando a que metan su plata a los bancos. Y el gobierno, a través del encaje legal, retira de los bancos y le mete al Banco Central. Entonces, la política monetaria dura es de retirar dinero para mantener el precio.
El otro lado, la otra decisión, recortar el gasto. Nosotros habíamos proyectado en nuestro presupuesto general de la nación, ¿no? Una inversión pública, no privada, ¿no? De más de 6.000 millones de dólares. Pero ahora, frente a lo que es la iliquidez de este nuevo escenario, hay que revisar ese presupuesto y hay que recortar gastos. ¿Qué quiere decir recortar gastos? Que el gobierno debe dejar de comprar, debe dejar de financiar proyectos. Ahí está, como les decía, va a haber la amenaza del desempleo, la amenaza de lo que es ese empobrecimiento de la calidad de trabajo. Y cuando no hay trabajo y la familia hay una cabeza en la familia, en la economía doméstica, uno tiene que hacer maravillas, tiene que salir y generar ingresos. ¿Cómo? Ahí es una fuente de emprendimiento. Hay que dedicarse a cualquier cosa, buscar nuevas fuentes de ingresos. Como que muchas personas que trabajan y se dedican a hacer otro tipo de negocio, ¿no? Hay que diversificar. Entonces. La inflación, después de las tasas de interés que pueden subir y bajar los gastos, la inflación también es una amenaza frente a este nuevo escenario. Esa inflación, ¿qué significa? Un desequilibrio en el mercado, un incremento en los precios de las materias primas, ¿no? Inflación, van a subir el precio de las materias primas. Y cuando sube el precio de la materia prima, los términos de intercambio según Previch subimos, nos pagan a nosotros un precio mayor en las materias primas por la demanda mundial, la escasez de alimentos, pero nosotros exportamos materias primas, nos van a subir un 10%, y los productos agregados que vamos a importar para el consumo no van a subir un 10%, van a subir un 20%. Entonces el mercado se va a desestabilizar. Esos desequilibrios entre la oferta y la demanda puede ser catastrófico para la estabilidad de una economía. Si el gobierno no controla estas salidas y estos ingresos y acomoda los precios, pues puede que haya una desestabilización en los precios del mercado. ¿Okay? Ahí está el conflicto, también está activando. Y como dice, este conflicto está activando la amenaza, o dicen muchos, ¿no? El fantasma de la inflación. Vemos aquí, ahí está, fíjense, vamos a ver, según este informe, es bueno que sepan ustedes, ¿qué va a subir? Las viviendas, van a subir alimentos, va a subir el combustible, va a subir el transporte, ¿no? Y también se va a encarecer lo que se llama el turismo en viajes. Entonces, a cualquier economista diría lo que hay que invertir, ¿qué es? Ahora, para que no pierda valor tu capital, ¿no? Hay que invertir en activos tangibles, diría. O un exportador diría, hay que dedicarnos ahora a exportar alimentos. Si el gobierno mantiene una subvención a la energía, en este caso a diésel y a gasolina, entonces vamos a ganar competitividad porque los precios vamos a mantener. El gobierno por política, ¿no? Va a mantener esta subvención, va a pagar mucho más. El gobierno va a asumir esa diferencia y vamos a mantener un precio estable en el mercado. Favorece a los productores, porque el precio no va a incrementar vía incremento de la gasolina o el diésel, ¿no? Entonces dirían, sí, se van a favorecer el sector productivo, porque van a ser más competitivos. Frente a un escenario mundial donde han subido los precios, aquí en Bolivia mantenemos el mismo precio de la gasolina y el diésel y los aceites. Las viviendas tienen platita, entonces asegurarse, dice, para poder tener un activo que no pierda el valor, que mantenga el valor. ¿Ok? Se prevé que la inflación, sí, va a llegar
a 5,7% en las economías avanzadas, que parece no muy significativo, pero esas economías avanzadas cuando trasladan esta inflación a los países proveedores o exportadores de materias primas o commodities, ¿no? Ese 5,7 se convierte en un 20%. O sea, van a exportar la inflación, porque ellos lo van a vender a un precio mayor. En economías de mercados emergentes, ahí estamos nosotros, y en vías de desarrollo, 8,6, mayor la amenaza de la inflación. ¿Por qué? Por el incremento de los precios. ¿Por qué el incremento? Por la poca oferta que va a haber o por el deterioro que va a haber en la fuente de abastecimiento entre lo que es Rusia, granos y petróleo y gas a los países europeos, que no van a parar su producción, ¿sí? Van a parar su producción. Y frente al hecho de que no hay producción en estos países, los precios, los pocos productos tienden a subir. Y en las economías pobres, vamos a decir, en vías de desarrollo y emergentes, pues la amenaza es mayor. ¿Okay? Aquí tenemos, les voy a pasar a ustedes, ¿no? Lo que estamos analizando, el 2021, 2022 y 2023. Proyecciones 2022-2023, informe de abril. Economía del mundo, no ya hemos hablado, ahí está, va a tener crecimiento en los 2 últimos años. Estados Unidos, zona del euro, Alemania, Francia, Italia. Podemos nosotros analizar, por ejemplo, a ver, fíjense, el 2022, ¿qué país va a crecer más frente a los demás países en el mismo año? Dice España, ¿sí? Va a mantener un crecimiento de 4,8 en la zona del euro. Y veamos quién es el país que va a crecer menos en la zona del euro. Vemos aquí Alemania. ¿Por qué Alemania? Porque Alemania casi el 50-60% depende de las importaciones de gas de Rusia. Por eso que su crecimiento va a ser menor que todos los demás países. Es el país más dependiente del gas de Rusia. ¿Okay? Vamos otro, a ver qué pasa en China. Ahí está el crecimiento. ¿Ya? Va a recuperar en relación al 2022. ¿No? Rusia va a tener un crecimiento negativo, proyectado de menos 8,5. O sea, significa que su moneda, según estos informes, va a sufrir una depreciación, ¿no? Una pérdida de valor frente a las otras divisas, porque su economía está viniendo abajo. Pero todo depende. Tampoco estas cifras son ciertas, ¿no? Y vemos una cosa interesante aquí, de que Arabia Saudita, que sigue manteniendo relaciones comerciales con Rusia, el 2022 proyección va a crecer mucho más que todos los demás países. 7,6, ¿no? Este es un lunar. Para, para consolidar este análisis, ¿no? Me gustaría que escuchen y vean este video. ¿Se escucha o no se escucha? Dígame. No se escucha. No se escucha. ¿Se escucha? No, licenciado. No se escucha, licenciado. Ya, espérenme, voy a mejorar.
Ya. Miremos, este ¿Se escucha? ¿Se escucha o no? Hola. No se escucha, licenciado. Ahorita vamos a ver. ¿Se escucha? No, Liz. es bastante ¿No se limitado escucha? todo lo que produce. Ahora sí, un poquito. ¿Se escucha o no se escucha? Hola. No se escucha, Dígame. licenciado. ¿Qué? No se escucha, licenciado. ¿Nada, ni un poquito? Nada, Liz. ¿Años? Nada, es bien raro. ¿Y por qué yo? ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Sí, a usted se le escucha, el video no. Pero caramba, ¿y por qué? Pero si estoy poniendo para que se escuche en altavoz y el micrófono pueda. A ver, vamos a cambiar de micrófono. Altavoz, a ver. ¿Dónde estás esto? Ay, a ver. ¿Se escucha? No, licenciado. Ya no se ve nada, licenciado. Nada, ¿no? Licenciado, creo que en la cuando comparte pantalla, cuando comparte contenido aquí en Webex, le aparece una opción para compartir el audio también. Creo que ahí hay que igual ver. A ver, veamos. Vamos a ver ahorita. Vamos a entrar a Webex. A ver. A ver, ¿qué me decías? Entro a Webex, entro a configuraciones de audio. Ahí está. Estoy cambiando de micrófono. ¿Me escuchan? Sí, Liz. Perfecto. Ahí tengo utilizar micrófono, mezcla, eliminación de ruido, configuración de audio. A ver, vamos a ver. Compartir, uso compartido de contenido, video, audio. Estamos, ¿me escuchan bien? A ver, avisar el volumen automáticamente, sincronizar.
eliminar ruido, optimizar para todos, altavoces, modo música, el sonido original cuando usted toca el instrumento o canta. ¿Y qué tal si pongo eso? ¿Ah? Accesibilidad, todo está ok. Aspecto, notificación, uso compartido, optimización automática, video. Ahí está mi video. Ajustar brillo, nada que ver. Se puede Licenciado, mejorar. ¿Me escuchas? tiene que hacerlo desde la parte que dice compartir. Al acceder a compartir, le aparece en un costadito, en el costado derecho de arriba, optimización automática. Compartir, ahí está. Optimización automática. Está con automática, Y ahí al ladito le aparece un parlantito que dice comparte el audio de su computadora. pero está ahí. Y si no, tiene que también elegir la optimización automática de lista, una A lista ver, que dice, he cambiado la configuración del audio. A ver, probemos, ¿ya? Me van a confirmar. Hace rato he cambiado. Ahorita vamos a ver. Avísenme. Vamos a ver. ¿Me escuchan? ¿Me siguen escuchando todavía? ¿Ah? Sí, se le escucha. Perfecto, ahorita vamos a ver. Vamos a reiniciar. Dice que debemos de iniciar esto. A ver, si me escuchan. Llegó el momento de la información económica en France 24, por ello me acompaña en el estudio mi compañera Daniela Blandón. Hola, ¿me Daniela, escuchan? bienvenida. Empezamos Sí, hablando se escucha. de Rusia, que es un gran proveedor mundial de materias primas, y la guerra ha disparado los precios. Hola Valentina, pues la lista es Ya, vamos a empezar con este entonces. Escúchenme, ahorita vamos a ver esto. Ya. A ver, ¿me confirma? Llegó el momento de la información económica en France 24, ¿Positivo? por ello me acompaña en el estudio Sí, se mi escucha. compañera Daniela, bienvenida. Empezamos hablando de Rusia, que es un gran proveedor mundial de materias primas, y la guerra ha disparado los precios. Hola Valentina, pues la lista es bastante larga de todo lo que produce Rusia y lo que vende: petróleo, trigo, aluminio, níquel, entre muchos otros. Los precios de todos estos commodities se han disparado a máximos en varios años a medida que avanza la guerra. Y esto sucede no solamente por la incertidumbre de los mercados, sino también porque Rusia es un importante proveedor mundial. Miremos, es el tercer mayor productor de petróleo después de Estados Unidos y Arabia Saudita, y con este último se pelea el primer lugar en exportaciones. También ocupa el segundo puesto en producción de gas, aunque en ventas externas es el primero. Tiene asimismo un 5% de la producción mundial de carbón y ocupa el tercer puesto en exportaciones, principalmente con destino a China. En producción de oro solamente superan a Rusia, Australia y China. Y así sigue la lista, pasando por cobalto, el titanio que se usa para la fabricación de aviones, el paladio, el platino y los diamantes, de los que produce una tercera parte en todo el mundo. Bueno, y la guerra, que parece tan lejana, ya está golpeando a América Latina en términos económicos. Valentina, y es que Rusia no solamente es un gran productor y exportador de minerales e hidrocarburos, también es uno de los mayores proveedores de insumos agrícolas, como los fertilizantes, de los que provee un 13% del total mundial, con Asia y Brasil como sus principales destinos. El viernes, el Ministerio de Comercio e Industria de Rusia recomendó a los productores de fertilizantes suspender temporalmente las exportaciones. El análisis de este tema lo hace Jorge Enrique Bedoya, él es presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia.
En el caso de los fertilizantes, pues obviamente países como Rusia, Canadá, Estados Unidos son grandes proveedores de fertilizantes para toda Latinoamérica. Es así como Brasil, inclusive si uno mira la visita que hizo el presidente Bolsonaro a Putin antes de que invadiera a Ucrania, va de la mano de las necesidades de fertilizantes que tiene Brasil, sobre todo por sus cosechas en maíz, soya, café, solo por mencionar unos ejemplos. En el caso nuestro en Colombia, nosotros importamos más del 20% de las necesidades de fertilizantes y agroquímicos desde Rusia y un 10.3% de Bielorrusia. No obstante, Canadá y los Estados Unidos son proveedores muy importantes para nosotros. Entonces, cualquier cosa que ocurra entre Rusia y Ucrania, las sanciones que se impongan a Rusia o inclusive el anuncio que hizo hoy el Ministerio de Comercio de Rusia de un llamado a los exportadores de fertilizantes de parar sus exportaciones, pues hace mucho más complejo el tema de los precios internacionales de estos insumos que son críticos para garantizar la alimentación, no lo diría solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Bueno, y ahora hablemos de productos alimenticios, un sector que también Rusia es protagonista. Pues, Valentina, los consumidores de pan, por ejemplo, en el mundo son algunos de los que más están sintiendo la crisis en sus bolsillos. Tanto Rusia como Ucrania son exportadores de alimentos por excelencia y la invasión de Rusia el 24 de febrero ha obstaculizado gravemente el comercio desde los puertos del Mar Negro e impulsando aún más la inflación mundial de alimentos que ya era la más alta en una década. Los detalles en el siguiente informe de Amal Benotman y Jorge Hurtado. Estos panaderos muy pronto podrían verse obligados a apagar sus hornos. En Medio Oriente y el norte de África, millones de personas dependen del suministro de trigo de los dos protagonistas de la guerra, Rusia y Ucrania. Países como Egipto, Líbano y Yemen se verían afectados por el aumento de los precios del trigo o una interrupción del suministro, según el Instituto de Oriente Medio. Rusia es el primer exportador mundial de trigo y Ucrania el cuarto, pero el conflicto ha bloqueado los principales puertos. Para el Líbano, Ucrania era la fuente del 80% de las 650.000 toneladas de trigo importadas anualmente. Allí, la devastadora explosión del puerto de Beirut dejó al país con capacidad para almacenar trigo para solamente un mes a la vez. Mientras que Túnez depende de las importaciones ucranianas y rusas para el 60% de su consumo total de trigo. Ambos países concentran juntos casi una tercera parte de las exportaciones de trigo, una quinta parte de las de maíz y 80% de las de aceite de girasol. Claramente los precios del petróleo y los precios de la gasolina suben debido a la crisis. Eso va a generar grandes problemas en términos de la cadena de suministro, especialmente con la interrupción de los puertos en el Mar Negro y el impacto de las sanciones. El Programa Mundial de Alimentos afirma que solamente en Siria 12,4 millones de personas se enfrentan inseguridad alimentaria, que podría agravarse con un conflicto que, aunque parezca lejano, golpea cada día más cerca. Daniela, y usted nos trae la cifra del día. Pues complementando un poco la información que veíamos en la anterior nota, los precios de los contratos más negociados del trigo en la bolsa de Chicago subieron esta semana más del 40%. Un bushel, que es como una medida utilizada para este producto, ahora vale poco más de $12, un máximo en 14 años, cuando al inicio de la guerra costaba un poco más de la mitad. Grave el panorama que se nos viene, Daniela. Sí, a usted señora. Muchas gracias por esta ampliación y a ustedes por su sintonía. Continúen con nosotros en France 24. Llegó el momento de la información económica en France 24, por ello me acompaña en el estudio mi compañera Daniela Blandón. Daniela, bienvenida. Empezamos hablando Les presentamos las noticias de economía en France 24 de la mano de Jorge Hurtado. Jorge, un saludo nuevamente. Igualmente, Ángela. Vamos a iniciar hablando de las consecuencias de la guerra en Ucrania, pero en América Latina. Así es que según el Fondo Monetario Internacional, esta guerra va a empeorar la situación inflacionaria en Latinoamérica por la presión que está generando, sobre todo en los precios de la energía. Así lo confirmó la directora gerente del fondo, Cristalina Georgieva, quien recordó que la inflación en muchos países latinoamericanos estaba disparada antes de la guerra en Ucrania, pero el aumento en los precios de la energía repercutirá en los precios al consumidor.
Algunos países exportadores de alimentos podrían ver la guerra como algún tipo de oportunidad para aumentar sus exportaciones, pero no están a salvo de los riesgos inflacionarios. La funcionaria también destacó que la escasez de fertilizante, de los que Rusia y Belarus son grandes exportadores, afectará a los cultivos en la región, sobre todo en países como Brasil, que es uno de los mayores importadores de fertilizantes del mundo. Jorge, a propósito de alimentos, la guerra en Ucrania está provocando una de las peores crisis de alimentos y también de materias primas en el mundo. Así es. Por ejemplo, los índices generales, los precios de las materias primas aumentaron un 26% desde el inicio de 2022. Los precios del gas en Europa casi se han triplicado por el temor de una interrupción del suministro. Otro de los commodities al alza es el níquel, usado en la fabricación de carros eléctricos. Su precio se ha disparado a tal punto que Londres interrumpió su comercialización. El petróleo vive jornadas volátiles en los mercados, esto porque Rusia exporta alrededor del 7% del suministro global. Según Goldman Sachs, la interrupción de petróleo en Rusia por la guerra en Ucrania estaría entre las más grandes de la historia. Algunos expertos prevén que la inflación mundial, que ronda actualmente el 7%, puede aumentar entre 2 y 3 puntos porcentuales más hasta llegar a niveles no vistos desde 1990. El temor es que esto genere protesta e inestabilidad. Ayer, Ángela, comentábamos, por ejemplo, que ya se dieron las primeras manifestaciones por el precio, por el alza en los precios al sur de Irak. Bueno, pero también hay más noticias sobre no solo este conflicto, sino también otros temas económicos de interés mundial. Así es que Rusia podría caer en bancarrota por las sanciones económicas y las restricciones financieras de Occidente. Según el Fondo Monetario Internacional, el conflicto puede tener fuertes consecuencias para la economía global. Estados Unidos registró un 7,9% de inflación interanual en febrero, la más alta en 40 años. La cifra es una antesala de una mayor subida en marzo, cuando los efectos de la guerra en Ucrania se vean reflejados. La petrolera peruana Petroperú dijo que la mayoría de los precios de los combustibles aumentarán a partir de hoy entre un 5% y un 13%. Esto como consecuencia de la guerra en Ucrania. En Argentina, la Cámara de Diputados votó por el acuerdo de reestructuración de deuda de $45.000 millones con el Fondo Monetario Internacional, mientras en los alrededores decenas de manifestantes protestaban en contra y se enfrentaron con la policía. Esa manifestación fue convocada por organizaciones de izquierda y movimientos sociales. Y vamos a terminar con una noticia bien interesante. En Colombia hay una empresa dedicada a la fabricación de ropa blindada y está confeccionando para salvar vidas en Ucrania. Así es, se trata de MC Armor, reconocidos por confeccionar prendas de seguridad a nivel mundial. Están llenos de pedidos ahora por donaciones para Ucrania. Según su dueño, Miguel Caballero, desde su fábrica ubicada a las afueras de Bogotá, cosen, pegan, pintan, arman y entregan productos que buscan proteger la vida de las personas. Escuchemos. En los últimos días, por el tema de Ucrania, se ha incrementado el consumo. Están comprando placas de nivel superior, chalecos portaplacas, cascos para temas balísticos, cascos blindados. Y entonces, en esa misma línea, Ucrania se volvió uno de los clientes más importantes para nosotros a través de empresas privadas que hacen donaciones y se las entregan a civiles y a las fuerzas militares del gobierno ucraniano. Vamos, por favor, a los indicadores de la jornada. Bueno, Ángela, Wall Street cerró en negativo por el mal dato de la inflación que alcanzó un máximo de 4 décadas. En Europa, la Bolsa de París cerró en negativo y su principal índice de valores, el CAC 40, cayó un 2,83% tras el fuerte impulso anotado del 7% el día de ayer. La Bolsa Mexicana de Valores retrocedió por el mal dato de la inflación en Estados Unidos. Recordemos que esas economías pues están de cierta forma vinculadas. Jorge, el agradecimiento para usted y a nuestros televidentes, pedirles que continúen con nosotros. Ya volvemos con más noticias. Es tiempo de repasar la información económica en France 24. Para ello contamos de nuevo con nuestro compañero Luis Méndez. Luis, buenas noches y bienvenido. Vamos a comenzar con las tensiones entre Rusia y Ucrania porque también han afectado a la economía. Así es, Rodrigo. De acuerdo con la publicación The Economist, la situación está generando presión en el valor de algunas materias primas.
La publicación entre una serie de commodities hace referencia al trigo, un producto consumido en gran parte del mundo y del que Ucrania y Rusia en conjunto exportan casi un tercio del suministro mundial. Por otro lado, de acuerdo con The New York Times, Rusia como productor de petróleo y gas ha generado un aumento en los precios de estos durante los últimos días. Adicionalmente, hemos visto que la tensión ha generado agitación en los mercados mundiales, pero los países siguen presionando de alguna manera y por ello Estados Unidos anunció sanciones hacia la empresa que trabaja en el proyecto Nord Stream 2. Esto es una tubería de gas que llevaría gas desde Rusia hasta Alemania, cuyo proyecto ya está terminado, pero que no ha recibido la licencia para operar y de acuerdo con el ministro de Economía alemán Robert Habeck, podría representar casi el 70% de las entregas totales a Alemania del gas. Pero en este caso, por el momento, otros representantes del gobierno alemán manifiestan que la suspensión dada por Alemania no generará un impacto debido a que el proyecto todavía no está en funcionamiento. Pero en cuanto a las sanciones estadounidenses, escuchemos qué fue lo que dijo el portavoz del Departamento de Estado. Al actuar junto con los alemanes como lo hicimos, nos hemos asegurado de que esta sea una inversión de $11.000 millones que ahora es un trozo de acero en el fondo del mar. Pero Rodrigo, también hubo palabras de Ursula von der Leyen porque Rusia sabemos que es un proveedor de gas al continente europeo. Pero escuchemos qué dijo la presidenta de la Comisión Europea. Rusia ha instrumentalizado la energía durante el último mes, por no decir años, para presionar no solo a Ucrania, sino también a la Unión Europea. Y ahora estamos realmente decididos a salir de la dependencia del gas de Rusia. Luis, nos vamos ahora hasta China porque ha implementado medidas para aumentar la producción de oleaginosas. Así es, el anuncio fue dado a conocer el día de hoy y prevé, entre otras cosas, un aumento en la producción de soya. De acuerdo con el documento central número 1 de este año, o el equivalente a la política agraria, se busca garantizar la política alimentaria del país. Para llevar a cabo este plan, las autoridades señalaron que, entre otras cosas, van a mejorar los subsidios para los agricultores, los van a guiar en el noreste de China, establecerán una base de producción principal para plantar más soya y promover tecnología de cultivos intercalados de soya y maíz. La soya es uno de los pocos cereales para los que China depende en gran medida de las importaciones, con una tasa de autosuficiencia del menos del 20%. El año pasado la importación total fue de 96.5 millones de toneladas. Estados Unidos y Brasil fueron los que más exportaron a ese país. Háblanos ahora de la empresa Mercado Libre, que registró ganancias en el último trimestre de 2021. Es el mayor marketplace latinoamericano y, pese a los múltiples desafíos que tuvo que hacer frente a lo largo del año pasado, logró resultados récord y un crecimiento fuerte y sostenido de las principales métricas, esto por segundo año consecutivo. La compañía reportó que sus ingresos netos en el periodo fueron de 2.100 millones de dólares, es decir, un 60.5% más que el último trimestre del año anterior. Y desde Argentina, Luis, llegan buenas noticias económicas. Y es que la actividad económica en ese país presentó un alza en diciembre en comparación con el mes de noviembre de 0.9% y acumuló el pasado año un crecimiento de 10.3% que le permite salir de la recesión que venía arrastrando desde el 2018 hasta el 2020. Con el avance logrado en diciembre, el indicador sumó 10 meses consecutivos de alza interanuales. Luis, vamos con las bolsas. Dinos qué dicen los indicadores. Los indicadores, por supuesto, que están alterados, se están mostrando números negativos en Estados Unidos por toda esta tensión entre Rusia y Ucrania a lo largo de lo que llevamos de semana. Una situación que también se presentó en los mercados europeos y de Asia, principalmente el Nikkei japonés, que mostraron números negativos. América Latina cerró con un balance mixto a lo largo de la jornada. Muchísimas gracias, Luis. Hasta aquí esta información económica en France 24. Sigan conectados. Bueno, hasta ahí llega lo que es la, vamos a decir, la exposición del curso de hoy día. Y con esos videos creo que tenemos una claridad mucho mejor de lo que puede impactar en nuestra economía. ¿Algún comentario de estos videos y lo que es la situación
el entorno y el contexto de la economía mundial frente a esta variable de lo que es la crisis que se está presentando a nivel mundial por el conflicto bélico. ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión? ¿Qué opinan de nuestra economía? ¿Vamos a mejorar? ¿Va a mejorar de acuerdo a lo que han escuchado y de acuerdo a lo que han visto en el video? ¿O estamos pisando terrenos peligrosos para lo que es la estabilidad de nuestra economía? ¿Qué tenemos que hacer? Alejandrita, a ver, vamos. Alejandra Gutiérrez, te escucho. Licenciado, lo que pasa es que yo creo que esta situación económica que vamos a vivir va a estar un poco peligrosa para nosotros también, ya que China puede llegar a abaratar mucho los costos con respecto a los nuestros también. Muy bien, puede que China baje sus precios. Yo creo que la tendencia mundial es el incremento en los precios, la amenaza de la inflación, y eso va a generar un incremento, la amenaza inflacionaria en todos los demás países. Maita, adelante. Licenciado, buen día. Buen día, Maita. Sí, no, yo concuerdo con la compañera, es muy peligroso los resultados, ¿no? Lo que nos está dando esta guerra, e incluso veía, ¿no? Recordaba ver a la anterior semana noticias que también nos está afectando a los productores, a los que tienen granjas, ¿no? A los que producen el pollo, la carne de pollo, porque también se están quedando sin alimento para estos animales. Y me parecía muy gracioso, ¿no? Que decía el gobierno que no, que tienen la capacidad de ellos de darles ese alimento, pero la solución que planteaban es que recién van a plantar este alimento. Entonces, de acá a un año recién vamos a tener el alimento para los pollos, y veo que no tenemos un camino claro para solventar esta crisis o esta problemática que nos va a dar, ¿no? Esta guerra que está pasando. Sí, ¿verdad? Claro, estamos reaccionando tarde, un poco tarde, ¿no? Frente a lo que es la demanda de sectores productores como es un sector de aves, ¿no? Que necesitan alimento balanceado y nosotros no tenemos en las cantidades que ellos requieren y vamos a tener que importar, ¿no? Y la importación es otra cosa, precios mucho más elevados. Salazar Aliaga, por favor, Yasmín. Buenos días, licenciado. Buen día. En situaciones como estas, de guerras y todo eso, donde las grandes potencias sufren crisis y así, vemos qué tan dependientes somos, ¿no? De esos países para incluso nuestra alimentación, como dijeron mis otras compañeras, esto del maíz y todo eso nos está afectando, cuando bien, si antes hubiéramos tomado las precauciones, esto ya sería una oportunidad para nosotros como país para elevar nuestras exportaciones, como lo dijo ahí el video. Y también mencionaba en el video no recuerdo quién, pero mencionaba un país que hay que tomar esta situación para independizarse más, ¿no? Independizarse más en en cuestiones de las cosas que dependemos de Rusia. Claro. Entonces, si hubiéramos tomado antes las precauciones, hubiera sido esto una oportunidad. Nuestras exportaciones estarían subiendo, venderíamos más y todo eso, pero como, como vivimos con el pensamiento ¿no? Como extractivistas, ¿no? Y así todo eso. Sí, ¿no? Sí, está bien. Todos los países ven el tema de lo que es la seguridad alimentaria en primera instancia, ¿no? Como el caso de Estados Unidos, como el caso de Rusia, como el caso de Chile. Lo primero que hace el gobierno es velar porque no falte alimento, no falte salud. O sea que la salud, los alimentos, ¿no? Es la prioridad del gobierno. Y en el tema nuestro, tú tienes razón, tratar de no depender mucho de lo que es las importaciones de alimentos, que es la base
para todos, ¿no? Para la economía, la estabilidad. Importamos trigo, estamos importando trigo, ¿no? Ahora, estas importaciones que vienen de Brasil, que vienen de Argentina especialmente, van a empezar a subir sus precios, ¿no? Y por lo tanto, la carga que el gobierno va a asumir va a ser mayor, va a tener que recortar gastos, proyectos para poder subvencionar y mantener el precio interno. Lo propio en el alimento balanceado para las aves, ¿no? Tiene que nomás importar a precios mayores, pero si no quiere desestabilizar el mercado interno, tiene que nomás subvencionar, correr con una mayor subvención y gasto, ¿verdad? Desviar de proyectos a consumo de alimentos, ¿no? Esa es la dependencia que tenemos, esa es la interdependencia directa con muchos mercados internacionales. Arana Moreno, Adriana. Bueno, licenciado, bueno, mi opinión sobre esto, no sé si estará bien o es correcta, pero siento que, digamos, tal vez nosotros como Latinoamérica, tal vez sentíamos que esto de la guerra entre Ucrania y Rusia no nos iba a afectar, incluso veíamos como que hasta memes en internet diciendo que no nos va a afectar, pero con estos videos vemos que sí nos puede llegar a afectar, pero no siento yo personalmente que nos esté afectando ahora, sino nos va a afectar en unos años o en el futuro todavía, porque lo que ha afectado ahora fue más a los países de Europa. Ellos sintieron más, digamos, como que la escasez de ciertos productos y siento que algunos, digamos, productores bolivianos también se aprovechan de esta situación, ¿no? Ellos no deberían aprovecharse de esa situación, más bien deberían, digamos, tal vez en un futuro sí pase y sí tengamos escasez de trigo como tal y en ese momento ellos tienen que empezar a actuar, no ahora, digamos, cuando querían incrementar, digamos, ya nomás así el tema de la harina, así, cuando eso más bien nos va a perjudicar a nosotros, porque cuando nosotros realmente estemos en esa escasez, no vamos a saber qué hacer porque ya hemos pagado más antes. Eso es lo que yo siento. Incluso el ministro de Economía dijo que iba a haber una sanción para los productores que estén elevando el precio, causando como que, o sea, como causando esa problemática diciendo, no, no hay trigo, así, porque realmente sí había en estos momentos ese trigo. Eso es lo que yo siento, licenciado. Bueno, como decía ahí en el texto y en el comentario, no hay países que exportadores de materia prima, como el caso de Bolivia, que el producto número uno de exportaciones no tradicionales de Bolivia es la soya. Bueno, imagínense el precio cotizado hasta diciembre de este año, el precio ya ha sido cotizado, ¿no? En los mercados de los commodities, ¿no? Y esos forwards, precios a diciembre, ya son $670 la tonelada. Lo que antes los productores, los exportadores bolivianos vendían a $350, $400, ahora se ha doblado prácticamente, ha habido un incremento del 100% del precio de estos granos, ¿no? Granos. Entonces, a mediano plazo, inmediato, los exportadores, en vez de recibir por una tonelada de exportación de soya, van a recibir o recibían casi $450. Ahora, si exportan esa misma cantidad de una tonelada, van a recibir casi, a los precios que está subiendo casi todos los días, casi $700 la tonelada. Entonces, esa oportunidad, como decía ahí en el video, es un incentivo ahorita para los productores seguir, porque esto se va a alargar, ¿verdad? No, de la noche a la mañana no va a cambiar. Ya tenemos los precios a diciembre que están cotizando a ese precio, entonces puede vender para la próxima cosecha, diciembre, ese precio y hacer los contratos y negocios con los precios a diciembre, ¿no? Entonces da para empezar a producir y empezar a vender a buen precio. Por otro lado, los productos que nos están llegando también ya están subiendo, ¿no? Por eso, ¿qué tanto importamos para nosotros en el mercado interno? ¿Qué tanto no podemos sustituir las importaciones por producción nacional que van a encarecer en cadena a los productos que necesitamos importar materias primas ya con un incremento en precio?
¿qué tanto nos va a afectar? O sea, todavía, como dice la compañera, todavía no estamos, no estamos impactados, no estamos analizando, no estamos sufriendo los impactos de esta guerra. Como decían los economistas, las ondas o las olas que para los países en vías de desarrollo o emergentes, ¿no? Tarda en llegar. El que está sufriendo el impacto directo y mayor es el sector de la Unión Europea, que es el sector del euro, ¿no? Los países del euro. ¿Okay? Muy bien, a ver, ¿quién está levantando la mano? No, vamos a ver. ¿Quién ha levantado la mano? ¿Quién ha levantado, por favor? ¿Hay alguien que ha levantado la mano? Rojas Silesana, licenciado. Siles, Ana, no. Sí, licenciado. Bueno, el impacto económico en sí no ha sido directo, está más relacionado con los efectos de la crisis económica global. En especial, con esta guerra, los precios de las materias primas se han disparado, especialmente el petróleo, los productos agrícolas y los metales. Pero a primera vista también vemos que hay países que se benefician en esto, como los países petroleros como Brasil, Colombia y Ecuador, y países exportadores de granos como Brasil y Argentina. Tal vez nosotros no hemos sentido mucho la inflación como otros países, pero yo sinceramente tengo la duda si la harina nacional nos va a abastecer por mucho tiempo o por poco tiempo. Es decir, tengo la inseguridad de que por un momento sí vamos a seguir, todavía no estamos importando mucha harina de Argentina por los precios que han subido. Entonces están produciendo harina nacional, pero ahora mi duda es si nos va a abastecer por un momento o por un largo tiempo. Esa es mi duda, si nos va a abastecer o qué va a pasar si o si tenemos que importar. Eso sería, licenciado. Según el gobierno dice ¿no? Que garantiza el abastecimiento de la harina de trigo. Se ha incrementado porque los productores nacionales han dejado ya de producir, ¿no? Por esa seguridad, por esos precios bajos, por ese control, por ese desincentivo a los exportadores de grano. Y las exportaciones han sido 266.000 toneladas en 2021. O sea, la demanda de este producto para el mercado interno sigue subiendo y generalmente ¿dónde importamos? Estamos importando de Argentina. ¿Ok? Entonces, más o menos significa casi como 130 millones de dólares que invertimos en la importación de harina de trigo. Antes, Bolivia no tenía este problema. ¿Por qué? Porque había un programa con Estados Unidos, el PL 480, que significaba un proyecto de monetización de donaciones de trigo. Venía trigo de Estados Unidos, venía trigo hasta de Japón. Y acá en Bolivia lo que hacíamos es como obsequio, donación, porque Estados Unidos, ustedes saben que tiene una política de autoabastecimiento y no dependencia especialmente de trigo. Por lo tanto, los norteamericanos incentivan a los productores locales norteamericanos de que produzcan ¿eso con qué? Con la finalidad de que no falte la oferta productiva. Y bueno, entonces el restante, cuando había una sobreproducción, generalmente Estados Unidos hace eso, empieza a donar, a regalar a los países pobres. En este caso, Bolivia era un beneficiado de esta política de los norteamericanos. Y es así que a Bolivia llegaba cualquier cantidad de trigo y se dejaba abandonado en los puertos de Arica y pues en los mal acondicionado que pues, se contaminaba. Bueno, de todas maneras, este trigo se monetizaba, ¿qué quiere decir? Se vendía a los productores de harina, a las molineras,
a precios bajos, y es así que el gobierno controlaba el precio, ¿no? Vendía la tonelada a precios bajos, cosa que el precio que de venta para el pan, las harinas, etcétera, sea bajo. Bueno, pero ahora como hemos cortado con Estados Unidos las relaciones comerciales en muchos aspectos, entonces ya no hay este PL 480. Por lo tanto, ahora Bolivia tiene que pagar el trigo a precios de mercado internacional, ¿no? Y es buena cantidad de dinero. El gobierno salía ganando y mantenía un precio de un producto básico cualquier mercado, ¿ok? Por lo tanto, entonces Bolivia puede aprovechar y a mediano plazo estos precios que no van a bajar para seguir produciendo, porque tenemos la tierra, tenemos el capital, el factor de trabajo en grandes cantidades allá en el oriente. Simplemente es cuestión de darles un incentivo y asegurarles de que ellos van a exportar a esos precios que ahorita hay que aprovechar. Después todos van a empezar a producir. Paraguay, Brasil, Argentina van a empezar a producir granos de soya y trigo y nosotros nada, ¿verdad? A veces hay que aprovechar estos momentos que se presentan. Marisol Cruz, adelante. Buenos días, licenciado. Buen día Marisol. Bueno, con respecto a en mi opinión, yo diría que por el momento Bolivia aún no está preparado para exportar los hidrocarburos, ya que no contamos con un puerto seguro, tenemos que ir por el puerto de Chile o diferentes lugares, pero tal vez podríamos hacer un pensamiento a no tan largo plazo, pero en este caso sería tal vez incrementar lo que es el precio de los fertilizantes como la planta de urea, ya que en los otros países que proveían estos fertilizantes han empezado a subir y actualmente el precio de nosotros de los fertilizantes de urea están bajos en comparación a los otros países. Entonces yo creo que sería aprovechar aquellos precios o aquellas materias primas que tienen bajo costo, sin embargo, ir a presentar, ¿no?, a los otros países, porque no es solamente Bolivia el que está afectado, sino es América. Esa es, licenciada. Claro, interesante ver de lo que es el precio que va a subir de los fertilizantes que se va a necesitar para incrementar la producción y el rendimiento de la soya o de los granos, ¿no? Entonces, sí, tenemos nosotros ahora que aprovechar también lo que es incrementar la producción de urea para poder exportar, ¿no? La tonelada de la urea ahora está cotizando, si no me equivoco, en cuánto estaba cotizando hace una semana, tonelada en $620 la tonelada, que también ha subido, ¿no? Entonces es un buen momento para poder exportar, ¿sí? Ahora, se está disparando el precio de la urea y nadie habla respecto a estos temas positivos. El precio de la urea que estaba hace 2 meses en $600, ahora está más o menos estaba en los precios de estos fertilizantes en $900 la tonelada. Entonces ahora sí podemos hacerlo productivo, eficiente, estas instalaciones, estas fábricas de urea, y empezar a exportar, ¿no? Exportar a estos países que van a incrementar la producción y que necesitan fertilizantes para poder enriquecer la tierra y generar mayor productividad a la tierra. ¿Ok? Sí, me había olvidado de la urea, pues la urea es un producto que se está demandando en los mercados internacionales. ¿Ok? Entonces, creo que como decía ahí el informe de abril, los que se van a beneficiar, los que van a aprovechar son los exportadores de materias primas y los commodities, ¿no? En este caso, lo que son la harina, el trigo, la soya y etcétera. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí vemos los precios que están disparando, que espero que no afecte la economía, que el gobierno sepa controlar, ¿no? El mercado interno. Muy bien, ¿algún otro comentario antes de retirarnos? ¿Ninguno? Muy bien, entonces nos vemos la próxima clase para avanzar el último tema y ponernos de acuerdo con el examen. ¿Les parece?
Un gran saludo, un gran abrazo. Licenciado, de acuerdo. Adelante, ¿alguien quiere hablar algo? Nadie, ¿no? Muy bien, que les vaya bien. Hasta luego, licenciado. Chao, Gracias. chao, un gran abrazo. Hasta luego.